28 de octubre, 21 horas. Hemos podido guarecernos en una vieja central eléctrica al oeste de Nacogdoches, Texas. Mis mapas indican que Nacogdoches había sido una zona modestamente poblada. La central estaba rodeada totalmente por una cerca metálica, salvo por las puertas delantera y trasera. En dichos lugares había puertas correderas que habían impedido la entrada a los vehículos sin autorización. Se veían más nuevas que el resto de la estructura y probablemente eran fruto de las medidas de seguridad que se aplicaron después del 11 de septiembre. Sayen y yo no nos habíamos encontrado en la necesidad de desplegar las ametralladoras Gatling automatizadas desde la noche que pasamos en el tejado del aeródromo. Desde entonces habíamos dormido durante la mayor parte de las noches sobre vagones de tren, siempre con un vehículo aparcado cerca de nuestra posición y el otro unos cientos de metros más allá, por la misma ruta, para que nos sirviese como refuerzo si había que huir. Es así como hemos encontrado la central eléctrica. Había empezado a llover en el momento en que se había disparado la alarma de mi reloj, que me avisaba de que faltaban 2 horas para el crepúsculo. Cuando ya desesperábamos de encontrar un tren que nos protegiese durante la noche, hemos descubierto a Anaconda. Sayen y yo nos hemos mantenido cuerdos a fuerza de idear juegos estúpidos como ponerles nombre de serpientes a los trenes, según el color y el número de vagones. Las últimas noches les había tocado el turno a la víbora ratonera y a la culebra. También competíamos por encontrar un mayor número de nombres testados en las matrículas de los vehículos abandonados. Al acercarnos a Anaconda, hemos visto que era un tren muy largo. La mayoría de los vagones tolva de color verde estaban repletos de montones de carbón en una hilera que parecía prolongarse varios kilómetros. Hemos conducido en paralelo a las vías contando los vagones. La tierra que se hallaba bajo los vagones se había quedado negra por los meses de lluvia que se habían filtrado por el carbón y había llegado al suelo. Hacia el final de la hilera hemos visto la gigantesca montaña de carbón y las carcasas oxidadas de las excavadoras que se habían empleado para transportar el negro mineral. Una de las excavadoras estaba volcada y el resto aparcada en hilera. Hemos contado 115 vagones, más la locomotora. Cuando nos hemos acercado a la puerta frontal, bajaba niebla. He entrado con el buggy y Sayen me ha seguido con la camioneta. He bajado a tierra y he cerrado la puerta a nuestras espaldas y le he echado el gancho para que no se pudiera abrir. Sayen se había puesto a hacer lo que ya me imaginaba. Ha bajado la Gatling y la hemos instalado en el punto de entrada. Hemos tardado 3 minutos en instalarla. Hemos aparcado el buggy en un sitio desde donde había sido fácil escapar y entonces Sayen y yo hemos ido con la camioneta hasta la parte trasera de la central para plantar la segunda Gatling. Llovía y hacía un día de perros, así que yo me alegraba de que los prototipos localicen a sus blancos con radares y sensores térmicos, porque en realidad el mal tiempo no me permitía ver hasta muy lejos. Mientras el sol descendía tras las nubes negras, he pensado lo mismo que el suelo pensar desde hace un buen número de noches. El Reaper que nos sobrevolaba regresaría enseguida a su base junto con mis 2 bombas de 225 kilos guiadas por láser. No hemos tardado mucho en encontrar una habitación segura con 2 salidas. No tendríamos tiempo de marcharnos antes de que cayera la noche, así que teníamos que sacar el máximo provecho de aquel sitio. Las Gatling no habían piado y ya me estaba bien así. 29 de octubre, 12 horas.
Sayen me ha despertado esta mañana sin un buen motivo, tan solo para ir a mear. Aunque me haya molestado eso, lo cierto es que hemos acordado que ninguno de los dos vaya solo a ningún sitio que quede fuera del alcance visual del otro. Le he acompañado de mala gana hasta fuera en la fría mañana de octubre. El sol había salido y me he dado cuenta de que a mí también me correspondía seguir la llamada de la naturaleza. Sayen lo ha hecho en dirección a la puerta frontal y yo en dirección contraria, con lo que he ayudado a acabar de llenar un charco de las últimas lluvias. Al mirar a lo lejos, hacia el cañón, me he dado cuenta de que se había vuelto hacia la izquierda. Cuando lo dejé ayer por la noche, estaba calibrado y apuntaba en línea recta hacia el camino de acceso. He dejado la pistola y he tomado el rifle y he caminado hacia la puerta. Tras caminar tan solo unos segundos, he oído los pasos de Sayen a mis espaldas. Cuando me he acercado lo suficiente, me he fijado en que el viento arrastraba casquillos en torno a la base del arma. Tan solo unos pocos. Al mirar a la carretera, he visto dos aves muertas. He corrido hacia ellas y he visto que eran patos. Ha sido entonces cuando me he dado cuenta de que me había metido en el área de tiro de la Gatling y le he gritado a Sayen que la apagara. He agarrado a los dos patos por el cuello y los hemos cocinado enseguida. No íbamos a desperdiciar esa magnífica oportunidad de comer carne fresca. Los he decapitado con el cuchillo mientras Sayen iba a sacar carbón de la gigantesca montaña negra. Al cabo de 45 minutos de preparación o algo así, estaban listos para ser cocinados. Hemos encendido una hoguera con carbón y leña y hemos preparado un almuerzo de carne de pato. Después de comernos los animales casi enteros, hemos efectuado un reconocimiento de la planta eléctrica en busca de cualquier cosa que pudiéramos aprovechar. El estómago lleno me daba sueño, pero no me quedaba ninguna otra opción. No quería que la carne se echara a perder. Al tratar de efectuar de manera más metódica el reconocimiento de la zona, hemos encontrado las escaleras que llevaban hasta la sala de control principal del primer piso. En lo alto de las escaleras había un cadáver. Llevaba tanto tiempo muerto que parecía una talega de marinero repleta de huesos. Estaba oscuro y me he visto obligado a encender la luz de mi arma y a emplear el morro para apartar los restos del cuerpo. A duras penas he logrado ver las letras bordadas sobre el mono de trabajo, pero el hombre se llamaba Bill y había sido encargado de calderas. Al subir por las escaleras, cubierto por Sayen, he visto marcas de sangre sobre la pesada puerta de acero. La puerta estaba cerrada. Sayen me ha pedido que le cubriese mientras sacaba el juego de ganzúas. Se ha quejado entre dientes de que la ganzúa de rastrillado no serviría en un cerrojo como aquel. Tendría que abrirlo perno por perno. Al cabo de 10 minutos ha tenido la puerta abierta y ha plantado el pie frente a ella por si dentro había algo que quisiera salir. He golpeado la puerta y luego me he asomado con el rifle. No se ha producido ninguna reacción. Sayen ha abierto la puerta y en el fulgor de nuestras luces se ha abierto un camino entre el polvo suspendido en el aire y ha penetrado en las tinieblas de la sala de control en desuso. Había una pared con ventanas que ofrecían una visión de conjuntos del área del piso de abajo donde se hallaban los generadores. Estaba tan oscuro que solo he visto las cubiertas redondeadas de los propios generadores. Parecían grandes balas metálicas de heno alineadas en un campo. En cuanto he enfocado mi luz hacia el abismo, he detectado movimiento. Había criaturas en el área de generadores. Número desconocido. Todos los que he observado vestían monos de trabajo. Al encontrarnos en un piso superior, estábamos relativamente a salvo. Una gruesa capa de polvo cubría los ordenadores e interruptores y los diversos mecanismos de la sala. Un cuaderno de registro grande, de cubiertas verdes, se encontraba sobre el escritorio principal en el centro de la sala, junto con un cenicero, una lámpara de mesa y un bolígrafo.
He abierto el cuaderno. Empezaba con la fecha de enero de 1985. Al cabo de unas pocas semanas, la última entrada de 1985 decía: abandonamos cuaderno de registro debido a la instalación del nuevo sistema de registro informático. Firmado Terry Owens, director de la central eléctrica. Habían dejado de utilizar el cuaderno de registro en 1985, después de haber empleado un par de docenas de páginas. La entrada siguiente decía: cuaderno de registro de nuevo en activo. A petición de Bill. Fin del mundo. Sistemas informáticos no fiables. Bill. 15 de enero. Nos queda carbón para 60 días y un tren que viene hacia la fábrica. 16 de enero. El tren para transporte de carbón ha llegado. El encargado no estaba a bordo. Freno echado. 17 de enero. Hemos perdido al 50% del personal. El Ministerio de Energía ha autorizado el cierre de instalaciones infestadas. Pronto recibiremos la lista. 18 de enero. Lista de desactivaciones recibida. 20 de enero. Nos hemos quedado al 50% del consumo previo. 21 de enero. Nos queda una sola conductora de excavadoras. Sin ella no podríamos cargar las cámaras de combustión ni generar electricidad. Hemos contratado a un escolta que sale con ella y dispara contra las criaturas que tratan de trepar a la excavadora. 31 de enero. El gobierno ha anunciado un plan de destrucción de ciudades. Las ciudades coinciden con la lista del 18 de enero remitida por el Ministerio de Energía. 1 de febrero. Seguimos aquí. 5 de febrero. Tenemos mucho carbón, pero apenas podemos emplearlo en nada. 5 de febrero. Nos queda una sola cámara de combustión y generamos energía tan solo para estas instalaciones. 20 de febrero. Están en la puerta. Entran por el conducto de ventilación que está debajo del panel de control. Vamos a cerrar la fábrica. Solo queda uno. Apagamos las luces. Bill. 30 de octubre. 7 horas. Las armas automatizadas no han dejado de funcionar en toda la noche. Hemos oído ruidos extraños en la oscuridad y solo pueden significar que los muertos vivientes rondan por aquí cerca, enfrente de la fábrica. Ahora que ha salido el sol, hemos tomado todo lo necesario y salimos a explorar el área. 9 horas. Las armas automatizadas se han visto desbordadas. Por la mira de Sayen hemos visto que se les ha agotado la munición y que docenas de cuerpos yacen en torno a ellas. Algunas de las criaturas todavía se debaten. La Gatling ha dañado sus cerebros lo suficiente como para dejarlos inútiles, pero no totalmente neutralizados. Hemos decidido esconder la tecnología para que no nos la roben saqueadores con malas intenciones. Nos marcharemos pronto de esta central. El puente sin retorno. 9 de noviembre. 10 horas 43. Al cabo de las incontables horas e incontables tribulaciones que sufrimos después de salir de la central térmica, Sayen y yo tuvimos que enfrentarnos a un último gran obstáculo en el último trecho que recorrimos hasta llegar al Hotel 23. Después de examinar meticulosamente los mapas, nos dimos cuenta de que tan solo teníamos dos opciones. 1. Podíamos ir hacia el norte y tal vez encontrar un punto por el que nos fuese posible atravesar el río que se interponía en nuestro camino. 2. Podíamos cruzar por el puente de Livingston. Lo más probable era que el puente que aparecía en los mapas tuviera dos carriles, igual que la carretera de la que formaba parte. Si íbamos al norte y tratamos de rodear el lago, podía ser que acabáramos cerca de una ciudad más grande.
El único inconveniente de la segunda opción era que no teníamos ni idea del estado en el que se encontraría el puente. Tras discutir los pros y los contras, llegamos a la conclusión de que ir por el puente sería lo más razonable. Ayer por la mañana nos pusimos en camino en dirección suroeste por la intención de llegar al puente. Yo iba en cabeza con el buggy y Sayen me seguía de cerca con la camioneta. El paisaje era tan monótono que no me merece ni descripción. La chatarra de los coches abandonados, todoterrenos amontonados, ocasionales vehículos de los servicios de emergencia y, por supuesto, los muertos. En muchas ocasiones me he sorprendido a mí mismo ignorándolos, como si llevara uno de esos caros auriculares que te aíslan del sonido, un hábito peligroso. Cuando el sol llegaba a su cenit, he hecho señas desde que el buggy para indicarle a Sayen que era el momento de detenernos. He elegido un sitio junto al tren. Hasta el momento este sistema de protección no nos había fallado y por ello Sayen y yo lo empleábamos siempre que nos era posible. Para entrar en calor nos acomodábamos al sol sobre un vagón de carga en el que se leía Ferrocarriles del Norte. Estaba decorado por fuera con un buen número de grafitis anteriores a la catástrofe. En su mayoría se trataba de símbolos, de bandas y de crípticas pintadas de vagabundos. Había terminado de inspeccionar uno de los costados del vagón e iba a empezar con el otro cuando Sayen me pegó un grito para que subiese. Al trepar por la escalerilla que conducía al techo, me encontré a Sayen tendido en el suelo, con el cuerpo apoyado sobre su mochila de ruedas, mirando hacia el este. Me acerqué a él y le pregunté qué sucedía. Sayen desplegó el bípode, apoyó la culata del rifle en la chaqueta y me dijo: «Mira». Arrimé el ojo al potente cristal amplificador japonés y descubrí el motivo de la preocupación de Sayen. Divisé una gran nube de polvo en el horizonte. Si no hubiese empleado la mira del rifle de Sayen, habría cabido la posibilidad de confundir la nube de polvo con un nubarrón de tormenta lejano. Al parecer, asistíamos en primera línea al avance de un enjambre de muertos vivientes. No teníamos por qué vernos en esa misma situación que el día en que conocí a Sayen. La mera presencia de aquella masa a unos 15 kilómetros de distancia no significaba que vinieran directamente hacia nuestra posición. Una hipótesis prudente podía ser que marchaban hacia el sureste en la misma dirección genérica que nosotros y que, cuando llegasen al río, se marcharían por la orilla en uno u otro sentido. Podía ser que el río los canalizara hacia el camino que queríamos seguir nosotros, pero también que se marchasen todos ellos río arriba. Nos pasábamos el resto de nuestro abreviado ágape en intentos de determinar en qué dirección y a qué velocidad se desplazaba la masa, pero no lo conseguimos. Después nos dimos prisa por llegar lo antes posible al puente. Nos detuvimos poco antes en un otero y reconocimos el terreno. Un tanque Abrams herrumbroso estaba cruzando en la carretera justo enfrente del puente. Aún no se le había caído la pintura, pero las marcas de óxido cubrían las gruesas piezas de acero blindado. El contador Geiger nos reveló que el tanque emitía dosis moderadas de radiación. Aunque no mataba al instante, tampoco me apetecería pasar varias noches dentro. Había marcas de sangre por toda su superficie y los vehículos civiles que se hallaban en sus alrededores habían sufrido graves daños, muy parecidos a los que habíamos visto en la vieja calle mayor de la localidad por donde habíamos pasado pocos días antes. Antes de bajar de la colina al puente, observamos con atención la nube de polvo. La nube crecía visiblemente y el viento nos traía sonidos muy leves que me turbaron hasta el punto de que tuve que hacer un esfuerzo consciente por mantener el control sobre mí mismo. Bajé por la colina y me quedé desmoralizado por el tamaño del puente.
Era tan largo que los vehículos que se hallaban al otro extremo parecían simples manchitas. Al acercarnos a la carcasa oxidada de Brahms, me di cuenta de que había un resquicio abierto en la compuerta. Me encaramé a lo alto del tanque y abrí la compuerta de una patada. Las lecturas Geiger eran constantes. Al alumbrar el interior provoqué que un pájaro saliese volando y me dio un susto de muerte. Dentro del tanque no había nadie. Nuestros vehículos no podrían pasar al otro lado del tanque si no lo movíamos. No tenía sentido tratar de remolcarlo. Pesaba varias veces más que la camioneta. Encontramos manuales de instrucciones en un pequeño armario de suministros cercano a los controles. Seguí las instrucciones y, al cabo de 3 intentos, logré activar la turbina. El tanque aún funcionaba, pero el combustible debía de estar contaminado, porque no logré que la turbina alcanzase la temperatura óptima de funcionamiento indicada en el manual. En consecuencia, todos los movimientos del vehículo eran lentos y torpes. Los controles del tanque eran como unos manillares de bicicleta con indicador luminoso de puerta abierta, alarma general, atenuación de panel, reinicialización e indicador luminoso de advertencia general. Justo debajo del manillar había una palanquita con las posiciones R, N, primera y L. Después de un breve calentamiento, puse la palanca en primera y apreté el acelerador, con lo que el tanque avanzó entre sacudidas. El olor a combustión impregnó el interior del tanque y todo lo que había en él. Al fin lo detuve y salí corriendo para ayudar a Sayen a conducir los vehículos hasta el puente. Una vez que el buggy y la camioneta ya estuvieron a salvo en el puente, regresé al tanque para dejarlo en el mismo sitio que antes. Al acercarme, me di cuenta de que la palabra troll estaba pintada con spray en un costado de la torreta. Volví a meterme dentro y traté de devolverlo a su posición original. Después de destrozar las barandas del puente y estar a punto de caerme al agua, me rendí y me resigné a que no quedara perfecto. A un lado del tanque había quedado un espacio abierto lo suficientemente ancho como para que pudiera pasar una motocicleta. Antes de abandonar el tanque, encendí la radio y me puse los auriculares. Todas las frecuencias que sintonicé con la radio militar recibían estática, como si se tratase de una interferencia deliberada. Oía la energía de la radiofrecuencia, pero nadie transmitía nada. Envié un mensaje de socorro en el 282.8 MHz y 243.0 MHz al Hotel 23, en el que les informaba de mi situación y posición. Aunque alguien retransmitiese interferencias en esa zona, estas no tenían que afectar por fuerza al H23. Para que las interferencias sean efectivas, tienen que emitirse directamente al interferido y eso significaba que nuestras retransmisiones sí podían llegar a otro receptor. Repetí la transmisión 3 veces antes de cerrar la turbina de combustible y regresar a los vehículos. La nube de polvo aún flotaba en el horizonte. Pensé en el tanque y en lo inútil que sería, porque el consumo desmesurado de combustible, unido a su peso aplastante, sería un incordio. Dudé que el puente pudiera resistir su peso. Estábamos a medio camino del puente cuando tuvimos el primer contacto visual con el enjambre. El sonido resonaba como grandes tubas que reverberaran en el pecho. Por un golpe de suerte que tuvimos, quedaron a la vista cuando aún se encontraban a más de 3 kilómetros río arriba, en la isla de Matagorda. En el tiempo que pasé en los muelles, observé que las criaturas se detenían frente al agua y dudaban en entrar. Sé que cuando lleguen a la orilla, la seguirán hasta que encuentren un punto por donde cruzar. Sayen y yo nos dedicamos a apartar los bloqueos del puente y colocamos la chatarra donde pudimos, a la derecha o a la izquierda. Era como uno de esos rompecabezas antiguos en el que tratabas de poner 15 piezas deslizantes en orden cronológico, con un solo espacio vacío para ordenar los números.
Cuando habíamos recorrido 3/4 del puente, las criaturas llegaron a la orilla. Los gemidos y los lamentos fueron como una puñalada en el cerebro y estuvieron a punto de hacerme caer al suelo. Los había millares. Luego descubrí, por medio de un mensaje de texto que me llegó al teléfono por satélite, que había más de 500.000 muertos vivientes y que formaban parte del enjambre T5.1, de acuerdo con la terminología empleada en un críptico mensaje de Remoto 6. En el mismo momento en que la cabeza de la larga y terrible víbora llegó a la orilla, vi una estela de aguas blancas y los gemidos de frustración y odio primario se intensificaron. Sayen y yo seguimos trabajando, con cuidado de no hacer mucho ruido. Averié la bocina de la camioneta con la navaja multiusos para asegurarme de no activarla por accidente durante nuestra operación de limpieza, como había sucedido en alguna otra ocasión. Un coche blindado con los 4 neumáticos deshinchados y muy deteriorados. Nos dio muchos problemas a causa de su peso. Nos ocupamos de ese problema durante casi 30 minutos, mientras la legión de los muertos vivientes se iba congregando en la orilla. Se estaban acercando, tanto que empezábamos a distinguir individuos concretos desde nuestra posición. Mientras enganchamos una cadena de remolque al viejo Ford que estaba al lado del coche blindado, oí un sonido estridente que ya me resultaba familiar, e instintivamente empuñé el M4 que me colgaba sobre el pecho. Eché una ojeada a la ventana de plástico transparente del cargador del polímero y así me cercioré de que todo estuviera a punto. Observé el área que circundaba los vehículos y oí los gemidos fuertes y superpuestos de los muertos vivientes. Algunos de ellos sonaban a gorgojeo. Me subí a la baranda del puente y miré al otro lado. Vi a docenas de criaturas que se debatían y gimoteaban en las aguas gélidas y profundas. El agua había entrado en abundancia en sus pulmones muertos y hacían que los sonidos fueran todavía más espantosos. Al mirar río arriba, vi las aguas abarrotadas de criaturas que se habían separado de la horda y flotaban río abajo, pasando por debajo del puente donde me encontraba. Un puñado de las criaturas que iban a la deriva, a la merced de la corriente del río, me vieron en lo alto. Al pasar por debajo del puente, levantaban al cielo sus manos, garrudas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no logramos desalojar el Ford porque el coche blindado le cerraba el paso en el otro carril. Al haber desplazado los coches a nuestras espaldas, teníamos un camino abierto para volver atrás, pero los muertos vivientes eran demasiado como para considerar semejante opción. La superioridad numérica y las dimensiones del enjambre, o poco más de 3 kilómetros río arriba, crecían en dirección hacia nosotros, y no cabía ninguna duda de que no tardarían en detectarnos si no nos aprestábamos. Yo tomé una decisión y le ordené a Sayen que alineara nuestros vehículos frente a los coches que habíamos desplazado a un lado, para que quedara abierta una ruta de colisión contra el coche blindado. Si no logramos pasar nuestros vehículos al otro lado del puente, los muertos vivientes nos perseguirían sin fatigarse y acabarían por darnos alcance. Armado tan solo con el M4 y con cargadores extra, corrí hasta el otro extremo del puente. Entré en el tanque de un salto, sin molestarme en cerrar la compuerta, y puse a funcionar la gigantesca turbina. Todas las señales de advertencia se encendieron como un árbol de Navidad. Turbina a baja temperatura, compuerta abierta. Apreté el acelerador y giré los mandos para salir del puente, y choqué contra la valla metálica. El chirrido del metal fue ensordecedor, incluso más que la algarabía de los muertos vivientes. El ruido provocó una respuesta audible por parte de las criaturas que estaban abajo, y tuve que esforzarme a mí mismo a no perder un tiempo valioso contemplando la reacción física de la horda.
Di la suerte por echada y avancé con el tanque por el puente, apretando repetidamente los aceleradores para ganar impulso. El vehículo alcanzó los 50 km/h y entonces el puente retembló bajo los neumáticos. Golpeé uno de los coches cuando pasaba a toda velocidad por el lado de Sayén y seguí adelante en ruta de colisión contra el automóvil blindado. Desaceleré hasta los 16 km/h para evitar daños excesivos. Pensé en las leyes de la física y en la masa diferencial entre el pequeño pisapapeles que era el coche blindado y el gigantesco tanque, cual dos hermanos de picnic al borde de la piscina. La máquina bélica no tuvo problemas para empujar el coche sobre la baranda y arrojarlo al río. Hice todo lo posible por perder velocidad, pero las turbinas necesitaban un tiempo para ponerse en reposo y no eran tan manejables como las de un coche o un camión. Lo que yo tomé por frenos no hicieron otra cosa que empeorar el problema, porque desviaron el tanque en un ángulo que no me interesaba. El tanque se precipitó también al vacío. Al tiempo se ralentizó hasta avanzar a paso de caracol cuando el ladrillo de acero en el que me encontraba aplastó la baranda y se meció como un balancín. Cuando se precipitó en caída libre a la superficie de las aguas, que se hallaban 3 metros más abajo, traté de saltar por la compuerta. Estaba a medio salir cuando el agua fría entró en el tanque y me retuvo allí, arrastrándome al lóbrego abismo verde del río. Cuando se hubo llenado por completo y se me pasó el impacto inmediato del agua fría, nadé hasta la superficie guiándome por las burbujas. Podía distinguir los cuerpos en el agua, con sus piernas moviéndose como si trataran de caminar mientras flotaban río abajo. El rifle me golpeó la espalda y la cabeza mientras daba brazadas hasta la superficie. Al sacar la cabeza al aire libre, me enjugué el agua de los ojos. Sostuve el rifle por encima de la superficie y disparé a los muertos vivientes que me rodeaban. Después de matar a 3, me di cuenta de que el río me arrastraba hacia el debajo del puente. Le grité a Sayén que sacara los vehículos del puente mientras yo nadaba hasta la orilla, dando patadas y rozándome con los cadáveres a los que acababa de disparar. Al llegar a la orilla, vi que la horda se acercaba al puente. Estaba claro que el estrépito del tanque, los disparos y el ruido de la camioneta habían contribuido a enloquecerlos. Sayén había aparcado la camioneta y fue a por el buggy para llevarlo también hasta la orilla. No quedaba tiempo. Le llamé con un fuerte silbido y entonces le indiqué que lo dejara correr y que me cubriese a mí. La pérdida del buggy en el campo de batalla podía considerarse aceptable. Me oculté en la orilla, tras un árbol caído, y desde allí contemplé el puente. Seleccioné con gran cuidado un punto entre las columnas de apoyo sobre las que se hallaban los muertos vivientes, y las marqué con el láser. Obligué a mi propio cuerpo a dejar de temblar por el agua fría y sostuve al punto los 3 pilares del puente mientras la frecuencia sonora se incrementaba hasta volverse estable. 4 segundos más tarde, una bomba de 225 kilogramos sacudió el puente y hundió para siempre uno de sus trechos. Estaba absorto en la contemplación del siniestro cuando me sorprendió un cadáver que golpeaba las rocas, 3 metros por detrás de mí, medio segundo antes de oír el disparo de Sayén. Sayén me hizo señas con la mano y me indicó que me reuniera con él en la orilla. Subí a paso ligero por la orilla en dirección a la camioneta. El río parecía estar repleto de cadáveres. Vi por los prismáticos a numerosos corredores de fondo que se habían quedado en la otra orilla, muchos de ellos con graves quemaduras en el cuerpo, debidas a la radiactividad, verificadas con el contador Geiger. El encuentro. 15 de noviembre, 7:30. Hoy he contactado por primera vez con el Hotel 23 desde hace 45 días.
Ha pasado una semana desde que dejamos atrás el puente y ahora mismo nos encontramos al noroeste de Houston, Texas. Anoche nos dimos cuenta de que la estática ya no era tan fuerte y empezamos a estar atentos a la emisora de radio. La noche pasada, Sayen y yo encontramos el edificio de una compañía telefónica rodeado por una valla metálica de gran altura. Tras abrir el candado con una barra para desmontar neumáticos, hemos pasado la noche en el área vallada y dormido dentro de la camioneta, atentos a la estática, cada vez más débil. Hacia la 1 de la madrugada hemos oído la señal de contacto, pero ninguna voz. Hemos respondido al instante con una señal de socorro. Durante una hora entera hemos recibido ninguna señal inteligible, pero hemos retransmitido sin cesar.